Cordial saludo, bienvenido a este video tutorial, tarea 3 derivada, tutor Andrés Franco, estudiante Iván Arley Mina Hernández, curso cálculo diferencial, grupo 100, 410, llevan al piso 510, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencia, Educación, Tecnología y Automatización Electrónica, Medellín, Antioquia, mayo del 2020. Ok, para este video sustentativo he escogido un ejercicio y una aplicación de la guía para sustentarlo. Ahora voy a sustentar el ejercicio número 1 que dice, de acuerdo con la definición de la derivada de la función límite cuando tiende a cero de fx más h menos fx sobre h. Calcular la derivada de las siguientes funciones siendo el proceso del límite. Ok, tenemos aquí, ya tenemos, como he seleccionado el estudiante 1, esta es la función que había para el estudiante 1, que es 13x a la 2 más 5x. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada de esa función mediante el límite. ¿Ok? Entonces, derivada de una función, tenemos aquí la función que es 3x a la 2 más 5x. Va a ser este el límite con el que lo vamos a calcular. Y aquí pasamos. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar fx más h sobre la función original, que vendría siendo esta. 3x a la 2 más 5a más 5x. Entonces, fx más h es igual a 3 por fx más h a la 2. Las x las reemplazamos con esta función más 5 por, otra vez de nuevo, x la reemplazamos f de x más h. Aplicamos el binomio cuadrado que nos dice que fx más h es igual a 3x a la 2 más 2xh más h a la 2 más 5x más h. Esto vendría siendo, operando vendría siendo que fx más h vendría siendo 3 por x a la 2, 3x a la 2. 3 por 2x, 6h, 6xh. 3 por h2 vendría siendo 3h2 más 5 por x, 5x. 5 por h, 5h. Ya habiendo llegado hasta esta parte, pasamos a reemplazar en nuestro límite este aquí, fx más h, que ya sabemos cuál es. Antes no sabíamos, ya con esta solución sabemos que fx más h es todo esto, ¿ok? Menos f de x, que es la función original, todo sobre h. Entonces aquí ya lo reemplazamos. Límite de h cuando tiende a 0 es 3x a la 2 más 6xh más 3h2 a la 2 más 5x más 5h menos la función original que es f 3x a la 2 más 5x, todo sobre h. Entonces procedemos a romper a romper este paréntesis para poder operar. Dejamos todo igual hasta llegar hasta aquí, hasta la función original, donde más por menos, menos, menos 3x a la 2, más por menos, menos, menos 5x sobre h, ¿ok? El otro paso sería eliminar términos semejantes en los que vamos a eliminar, por ejemplo 5h, 5h se queda, 5x se elimina, con este se elimina, con este menos 5 se elimina, 5 positivo con menos 5 se elimina, este 3x a la 2, este 3x a la 2, con este
menos 3x a la 2 se elimina y entonces nos quedaría apenas esta parte. Esta parte nos quedaría. O sea, el 6x a la h más 3h a la 2 más 5h. Todo sobre h. Aplicamos factor común. Aquí sacamos la h a un lado de lo que nos quedó acá arriba. Sacamos la h a un lado. Entonces nos quedaría h que multiplica 6x más 3h más 5 sobre h. Ok. Reemplazo. Aquí cancelamos ya. Teniendo esto aquí, cancelamos esta h que multiplica con esta h que divide. Cancelamos y nos quedaría apenas límite de h cuando tiende a 0. 6x más 3h más 5. Entonces aquí digo, reemplazo h por el 0, que es a lo que está tendiendo el límite. Entonces sería 3 por 0, es lógico que es 0. Y ya habiendo terminado ese proceso, entonces nuestro límite final sería, o la solución nos da el límite de h cuando tiende a 0 de 6x más 5. Ok, ya ahí terminó el primer ejercicio que escogió para seleccionar el del punto 1, estudiante 1. Ahora paso a la aplicación. Entonces, como aplicación tenemos problemas de aplicación de las derivadas, ¿ok? Calcular máximo, mínimo y puntos de inflexión de la función. Entonces, para el estudiante 1 se le ha dado esta aplicación. 1/3 x a la 3 más 1/2 x a la 2 menos 6x. Lo primero que vamos a hacer para calcular mínimo y máximo es calcular la derivada de la función. Entonces tenemos que 1/3 x a la 3 más 1/2 x a la 2 menos 6x es igual que tener x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 menos 6x. Entonces, 1/3 por la derivada de x a la 3 sería 3x a la 2 sobre 3 más 1/3 por la derivada de x a la 2 nos da 2x sobre 2 menos 6 por la derivada de x, que es 1. Terminando de simplificar esto, este 3 se elimina con este 3, entonces quedaría x a la 2 más este 2 se elimina con este 2, x, 6 por 1, 6, menos 6. Entonces aquí tenemos la derivada de esa función, la primera derivada. Entonces, continuando con el proceso, pasamos al paso 2, que es igualar la ecuación a 0 después de utilizar después utilizar la fórmula general de ecuación de segundo grado. Entonces, tenemos aquí que la derivada de la función la vamos a igualar a 0. Entonces, la derivada de la función viene siendo x a la 2 más x menos 6 igual a 0. En donde a es igual a 1, b es igual a 1 y c igual a menos 6. Utilizamos la fórmula general de ecuaciones de segundo grado en las que vamos a reemplazar. B es 1, más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 de la fórmula por a, que es 1, por c, que es menos 6. Ya en la parte de abajo, sobre 2 por a, que es 2 por 1, porque 1 viene siendo igual a a. Entonces procedemos a operar, multiplicamos primero estos 3, 4 por 1 por menos 6, menos 24. 1 a la 2, 1, 2 por 1, 2. Aquí lo tenemos. Pasamos ahora a sumar, a restar, perdón. 1 menos 24, eso vendría siendo raíz de 25. Y ya teniendo raíz de 25, entonces la fórmula iría tomando la fórmula cuadrada iría tomando la siguiente parte: x igual a menos 1 más o menos
raíz cuadrada de 25 sobre 2. Entonces, para x1, vamos a utilizar el más. Para x1, entonces es igual. Menos 1 más 5 es igual a 4. El denominador, 2. Entonces, 4 sobre 2 es igual a 2. Y para x2, vamos a utilizar el menos. Entonces, menos 1 menos 5 es igual a menos 6. Entonces, menos 6 sobre 2 igual a menos 3. Entonces, x1 es igual a 2 y x2 igual a menos 3. Paso 3, pasamos a nuestro paso 3. Ya habiendo calculado ya con la fórmula general, vamos a calcular la segunda derivada de la función. Entonces, tenemos la derivada, ¿cierto?, de la función original, que es esta, de la derivada de la función original. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, derivada de x a la 2 nos dice que es 2x, más derivada de x nos dice que es 1, más la derivada de una constante que vendría siendo. Entonces tenemos que la derivada de una constante es 0, igual 2x más 1 es la segunda derivada de nuestra función original. Entonces pasamos al cuarto paso, reemplazar en la segunda derivada el valor de x1 y x2 aplicando el criterio para determinar el máximo y el mínimo. Con esto lo que vamos a hacer es vamos a hallar nuestro máximo y mínimo de nuestra función. Para x1, que es igual a 2, reemplazamos en la segunda en la segunda derivada de la función la x, la reemplazamos por 2. Entonces 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 es mayor que 0, viene siendo nuestro mínimo. Para x2, que es igual a menos 3, lo reemplazamos en nuestra segunda derivada. Entonces 2 por menos 3 viene siendo menos 6. Menos 6 más 1 nos da un igual de menos 5. Entonces menos 5 es menor que 0. Este vendría siendo nuestro máximo. Paso quinto, encontrar el punto de inflexión de máximo y mínimo en la función original. Entonces aquí tenemos nuestra función original, que es f de x igual a un tercio por x a la 3 más un medio por x a la 2 menos 6x. Entonces para mínimo, que es igual a 2, reemplazamos en la función original la x, la reemplazamos por 2. Entonces un tercio por 2 a la 3 más un medio por 2 a la 4 menos 6 por 2. Entonces esto vendría 2 a la 3, 8. 2 a la 2, 4. 6 por 2, 14, 12. Entonces aquí operamos, a este 12 le ponemos 1 abajo para poderlo operar como fracciones. Entonces, siendo la operación de esta fracción, nos dé que para un mínimo es igual a, el punto de inflexión viene siendo igual a menos 2 sobre menos 22, perdón, sobre 3. Entonces, para máximo, que es igual a menos 3. En la función original vamos a reemplazar el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Vamos a reemplazar en la función original el menos 3. Entonces, un tercio por menos 3 a la 3 más un medio por menos 3 a la 2 menos 6 por menos 3. Entonces, ok. Menos 3 a la 3 viene siendo 27. Menos 3 a la 2 viene siendo menos 9. Menos 6 por 3, por menos 3, menos 18. Entonces, un tercio por menos 27 nos da que es menos 9. Más un medio por menos 9 nos da que es 9 medio. Más menos 10 más 18, que lo pasamos aquí. Entonces realizamos ya, así como nos aparece aquí, lo procedemos a meter a la calculadora. Entonces esto nos daría que para máximo de menos 3, el resultado del punto de inflexión es 27 sobre 2. Ok, amigos, ya este sería toda la sustentación de la aplicación, del ejercicio y la aplicación para esta unidad. Mi nombre es Dubán Hernández Hernández y espero que les sirva de gran apoyo este video. Chao, que estén bien.